del ejército cristiano. Amén. Somos un ejército cristiano. Y como ejército tenemos varios enemigos. El cristiano tiene lucha contra el mundo, contra el diablo, contra la carne, contra los falsos cristos, contra los falsos profetas, contra las falsas religiones. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a conocer las Sagradas Escrituras. Santiago capítulo 4, verso 4 al verso 6. Dice la Sagrada Escritura: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Háblanos en esta noche. Danos sabiduría para afirmarnos, Señor, y saber pelear esta batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. El primer enemigo que se encuentra aquí es el mundo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El cristiano tiene que luchar contra el mundo. El mundo significa el cosmos literal, las modas, las vanidades, los vicios, los placeres, todo lo que nos entretiene y nos aparta de Dios. Eso se llama el mundo. Nuestro Señor Jesucristo es el vencedor del mundo. Él dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicciones porque la carne y el alma quieren estar divagando en dos pensamientos, y a veces la carne quisiera vivir en el mundo y el alma también. Y ahí es donde está la aflicción del cristiano, porque tenemos que ser enemigos del mundo para ser amigos de Dios. El cristiano no se debe de conformar al mundo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cristiano tiene que transformarse en el entendimiento. Si nuestro entendimiento no está transformado, el mundo atrapa al cristiano. Pablo dijo en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo se consideraba, hermanos, crucificado al mundo. Por eso Pablo dice que tenemos que vivir sobriamente en este mundo. Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
renunciando a los deseos mundanos. Para eso necesitamos fuerza de voluntad, guianza de la palabra y guianza del Espíritu Santo. De lo contrario, no se puede renunciar al mundo. Salmo 17:14 dice: hombre mundano, cuya porción la tiene en esta vida, que solo piensa en lo terrenal. El hombre mundano, el hombre carnal, hermanos, solo piensa en las cosas de esta vida, en lo terrenal. Pero nosotros no somos terrenales, sino que somos seres celestiales. La Biblia dice en Santiago 1:27 que tenemos que estar sin mancha en este mundo. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cómo cuesta guardarse sin mancha del mundo, hermanos? Por las vanidades, por los placeres, por los vicios, por las hechicerías que le hacen al mismo pueblo de Dios para que se aparte de Dios. Santo. Pero la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5, verso 4, verso 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Por eso, hermanos, por fe nosotros vencemos al mundo. En Tito 2:12 dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El primer enemigo que tenemos nosotros escrituralmente es el mundo. Dice: renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos. Se necesita una madurez espiritual demasiado fuerte para no caer en ninguna trampa del mundo. En 2 de Timoteo 4:10, la Biblia dice que el amor al mundo apartó a muchos cristianos al principio del Evangelio y ahora en estos días mucho más. Había un joven llamado Demas, que era servidor en el ministerio con el apóstol Pablo, con Tito, Timoteo. Y dice Pablo: Demas me ha desamparado amando a este mundo. Se apartó del Evangelio. Había oído el verdadero Evangelio, pero la fuerza del mundo, hermanos, lo dominó, porque era un joven insujeto. Santo. Por eso tenemos lucha contra el mundo, dice 1 Juan 2:15 y 17. Por eso, hermanos, la lucha es contra el mundo. 1 Juan 2:15 y 17. Oiga lo que dice. Estamos hablando del primer enemigo, que es el mundo. Y el mundo encierra todo lo negativo, todos los vicios, la vanagloria, el pecado, sensualidad, hechicería, idolatría, vicios, drogas, todo placer, lo encierra el mundo. 1 Juan capítulo 2, verso 15 al 17 dice: no améis al mundo. Hermanos, es una exhortación que hace el apóstol Juan. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, esto es un trabajo espiritual y es un compromiso con Dios, y tenemos que ser fuertes para no dejarnos dominar por el mundo, las nuevas modas, las vanidades, el pecado. Ahorita que han encerrado con esta cuarentena en muchos lugares, la gente se aflige y se pone triste porque no puede participar en muchas cosas mundanas. Hay que darle la gloria a Dios y apartarnos del mundo. Ese es el primer enemigo que tenemos según la Biblia en lo que estamos leyendo. Santo Dios. Vamos a ver ahora el segundo enemigo, la carne. En Gálatas capítulo 5, verso 17 al 21. Ese es otro enemigo que tiene la iglesia. Y ese enemigo no es externo. Anda con nosotros todo el tiempo. La carne. Hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que batallar fuertemente. Por eso Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado, Timoteo, de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué hacemos entonces para no andar en la carne? Gálatas 5, verso 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es el consejo primordial de Pablo. Anden en el Espíritu, no piensen en las cosas de la carne, no satisfagamos la carne. Hermano, la carne se cernejea a veces, que quiere pecado, quiere correr al mundo, quiere correr a los vicios, pero el Espíritu de Dios es el que nos da la victoria. Por eso dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué razón? Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley, no estáis bajo la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son, mire hermano, las obras de la carne se puede ver en la gente que visita las iglesias. No se necesita tener mucho discernimiento, solamente cómo viva la persona, ahí se da cuenta uno. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Ese es el primer pecado carnal, sexual. Hay adulterio físico, adulterio mental, adulterio escritural, adulterio idolátrico, fornicación, pecado sexual, inmundicia. Inmundicia es todo lo que va en contra de las cosas santas de Dios. Lascivia, hermanos, son pecados terribles. Idolatría. Hay gente que adora ídolos y hay gente que se adora a sí mismo. Esa es idolatría. Adora su carro, su casa, su belleza física. Hechicería. Hechicería es ocultismo.
cosas ocultas de Satanás, que hay gente que está en las iglesias y practica esos actos infernales. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso, hermano, la carne nos va a tentar, el mundo nos va a tentar. Ser tentado es una cosa, pero practicar directamente toda esta lista no heredan el reino de Dios, a menos que se arrepientan y se conviertan de corazón. Santo, gloria a Dios. Por eso dice, verso 24, verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, los de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dios tenga misericordia, hermanos, de muchos hermanos carnales que no se arrepienten. Pablo dice, temo que cuando los llegue a visitar no me halléis como quisierais y yo hallaros a vosotros, cual no queréis. Y que me toque llorar por muchos que no se han arrepentido de las inmundicias del pecado. En Corintios dice. Pablo se daba cuenta que había mucho cristiano carnal que no se había arrepentido. Eso sucedió al principio de la iglesia, en el primer siglo de la era cristiana. Ahora está en abundancia. Mucha gente solo acepta a Jesucristo, pero no quiere dejar el mundo ni las carnalidades. Y de todo eso se aprovecha el diablo, y los que practican esas cosas no van a heredar el reino de Dios. Hay aguijones que Pablo le dijo al Señor, quítame este aguijón. Nosotros tenemos que decirle al Señor que nos limpie de toda mundanalidad, de toda carnalidad, porque tenemos lucha contra la carne, contra el mundo, contra el diablo, que el Señor lo reprenda. La lucha contra la carne, hermanos, los apetitos sexuales fuera del matrimonio, según Levítico 19:20, son actos carnales, todo lo que es carnal. Pablo llama a los hermanos en Corintios carnales. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Vosotros sois carnales, y le está hablando a la iglesia, hermano. No le está hablando a los impíos. Pero no los está exhortando para que se condenen, sino para que haya arrepentimiento en ellos. 1 Corintios 3, del 1 al 3, 1 y 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. La carne es la debilidad humana. Mateo 16. Por eso pidámosle al Señor que fortalezca nuestro espíritu para no andar en los deleites carnales. Pedirle a Dios que nos fortalezca para no caer en ningún tropiezo de la carne,
Mateo 16, 17. Dice la palabra. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La carne, hermanos, no puede recibir revelación, no puede recibir nada. Tiene que ser por el Espíritu. La Biblia dice que la revelación de Dios Padre, Cristo se la dio. Más bien, el Padre se la dio a Pedro porque era un hombre que pagaba el precio. Amén, gloria a Dios. La apariencia externa, hermanos, 2 Corintios 5:16. Hay gente que solo quiere estar apariencia por fuera, de manera que nosotros, 2 Corintios 5:16, Amén. de manera que nosotros aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Mucha gente quiere adorar un ídolo, quiere adorar un muñeco que aparenta ser Jesucristo. Pero la Biblia dice claramente, de manera que nosotros de aquí en adelante, dice Pablo, a nadie conocemos según la carne. Si a Cristo conocimos según la carne, no lo conocemos así. Eso quiere decir, hermanos, que no hay que hacernos figura de nuestro Señor. Hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad y amar a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él venga le conoceremos tal y como Él es. Aleluya. El principio de la maldad humana, Romanos 7:18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, dice Pablo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Eso es la maldad del ser humano. Desde que Adán y Eva pecó, hermanos, la carne ha hecho estragos en toda la humanidad. La carne, hermanos, es una lucha que tenemos que tener constante en ella, porque en el sentido negativo es descrita como poseedora de pasiones. Gálatas 5:24. Mire qué carnita la que tenemos nosotros. Y aquí estamos presos en este vaso de barro. Está nuestra alma con una carne pecaminosa, hermanos. Pidámosle al Espíritu Santo que crezca en nosotros para no darle lugar a la carne. Es poseedora de pasiones, dice el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. ¿Cuántas veces no llegan pasiones a la vida del ser humano? Pero el que es de Cristo recapacita y luego le pide al Señor que le cubra, que nos cubra y nos libre de las pasiones juveniles. La carne produce malas obras, como vimos en Gálatas 5 del 19 al 21. La carne domina la mente si Cristo no está en el Espíritu, en nosotros. Y la palabra no mora en nosotros en abundancia. La carne domina. Efesios 2:3. Hay gente que no se acuerda de un texto. Está bien dominado de la carne. Tenemos que meditar en la palabra del Señor para no dejarnos dominar por la carne, porque la carne, hermanos,
domina la mente. Por eso Dios le dijo a Josué que guardara en la ley del Señor, tenía que estar su delicia, y en él meditarás de día y de noche, en la ley de Dios, hermano. Todos sus caminos. La carne domina la mente si Cristo y el Espíritu Santo y la palabra no moran en abundancia en nuestra mente. Santo. Efesios 2:3. Amén. Desde el verso 2, pues desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. En otro tiempo éramos muy carnales, hermanos, con vicios, con placeres y con todo. ¿Y qué hacíamos? Siguiendo la corriente de este mundo. Mire la gente cómo sigue las corrientes del mundo. Si el mundo dice que anden ahora con los pantalones todos rotos, hechos pedazos, todo. Así quieren a la gente, con aretes en las orejas, hasta en los ojos. Yo he visto una gente estatuada con aretes, hermano, en toda la cara, lleno de cosas que son endemoniados. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros era solamente continuo al mal, como dice Génesis. Pero Dios en su misericordia nos sacó de la mala manera de vivir. La carne domina la mente si Cristo, si el Espíritu Santo y la palabra no moran en abundancia en la mente. Hay gente que dice, yo no me acuerdo de ni un texto bíblico, oigo todo el día la palabra, pero no me acuerdo. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia que viene el diablo a los que cayeron junto al camino y le come la semilla, le come la palabra y lo llena de iniquidad, de maldad, de vanidad y de otras cosas, y después no hay cabida para la palabra. Santo. Por eso tenemos que pedir al Señor que renueve la mente. La carne absorbe los afectos. La carne, hermanos, está tremenda. Romanos 13. Estamos hablando de nuestros enemigos. Ya hablamos del mundo, que es un enemigo fuerte contra nosotros. Otro enemigo, la carne. La carne absorbe los afectos. Romanos 13, 14. Si no, en el 13, andemos como de día honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y en lascivias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gloria a Dios. Porque la carne nos exige, la carne nos presiona para que le proveamos. Por eso tenemos que andar en el Espíritu. La carne busca la atención. Gálatas 6, verso 12, 13. A la carne le encanta llamar la atención, hermanos, en muchas formas. Pero veamos lo que dice Gálatas, capítulo 6, verso 12 y 13. Amén. Todos los que quieren agradar en la carne, oiga, todos los que quieren agradar en la carne. Estos os obligan que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo.
Todos los que quieren agradar en la carne. Hay rituales que la gente quiere hacer solamente por agradar a la carne. La carne se opone al espíritu. Gálatas 5:17. Por eso dice la Biblia que las cosas del espíritu son mejor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. La carne dice, échate una tu cervecita, por ahí, una fría. Échate una lujuria, una pornografía, un adulterio, una fornicación, hechicería, cualquier cosa de la carne. Pero el Espíritu Santo, en nuestro espíritu, dice, no lo hagas, no te conviene, eres nueva criatura. Por eso dice la Biblia que los que somos de Cristo hemos crucificado nuestra carne con pasiones y deseos. La carne se opone al espíritu, hermanos. La carne se opone a la ley de Dios. Romanos 8:7. Es que la carne, hermanos, es un enemigo mortal. Y ese no está lejos de nosotros. Andamos metidos en este vaso de barro que se opone a Dios. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne no se puede sujetar a Dios. No puede, porque la carne es del mundo. La carne de este mundo. Lo terrenal no puede sujetarse a las cosas del Espíritu de Dios. Por eso tenemos que aprender a no vivir en la carne. Porque los que viven en la carne cosecharán corrupción. Gálatas 6:8. Y los que cosechan corrupción quiere decir que no van a irse al cielo. Por eso dice Pablo que esto mortal tiene que ser vestido de inmortalidad, y esto corruptible tiene que ser vestido de incorruptibilidad. Bendito sea Dios. Amén, gloria a Dios santo. El cristiano tiene que confrontar la carne. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo. No dice, mira los defectos del hermano. Mira la paja que tiene el ojo del hermano. El Señor dijo, quítate la viga primero. El cristiano tiene que confrontar la carne, hermano. Romanos 7:18-23. 7:18-23. Oiga lo que dice. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, como ya lo leímos anteriormente. Porque el querer el bien hacer está en mí. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque la ley del pecado es la que está en nosotros. Hay dos leyes en el cristiano: la ley de vida en Cristo y la ley del pecado y de la muerte. Y los dos están luchando una guerra terrible en nosotros mismos. A quien nosotros nos sujetemos o nos sometamos es quien domina nuestra vida. Si nos sometemos al mundo y a la carne, la ley del Espíritu se entristece y no fluye, porque la carne crece. ¿Quién es mayor en nosotros? ¿Los deseos carnales o las cosas del Espíritu? Miren las iglesias como están en estos días. La gente no quiere llegar a las congregaciones porque están muy llenos de deleites mundanos y de carnalidades.
Por eso hay que confrontar la carne. Si Pablo dice que esa ley, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si no hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pidámosle al Señor que crezca en nuestro espíritu, para que ya no sea el pecado que reine en nosotros. Porque el pecado es un reino, y es un reino de placer, de vicio, de maldad y de todo lo de este mundo. La Biblia dice que no hagamos provisión para la carne. Romanos 13, 14. No proveáis para los deseos de la carne. Andemos como de día, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis. Tenemos que vestirnos de paz, de justicia, de santidad, y no proveer para la carne, hermanos. Para no proveer para los deseos de la carne, se necesita mucha madurez espiritual. Porque cuando nos ataca la carne, si no somos fuertes en el espíritu, sucumbimos ante el pecado. Pero Dios nos ayude, porque la carne no puede amar. 1 Juan 2, 15 al 17. La carne no se sujeta a Dios y tampoco puede amar. La carne solo busca pasiones, deseos, mundanalidades. 1 Juan 2, 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios Padre no está en nosotros. Hermanos, tenemos que tener cuidado que el mundo no vaya a tomar el primer lugar en nuestro corazón. Por eso dice la Biblia: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Pero el mundo también busca el afecto del cristiano, que el cristiano ame al mundo. Por eso dice la Biblia que el mundo ama lo suyo. El cristiano tenemos que conocer y entender que nosotros no somos del mundo y que ya no tenemos que amar al mundo. Somos peregrinos en esta tierra. La Biblia dice en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. El cristiano que es maduro ya no vive en las pasiones y cosas carnales. Digo, el cristiano maduro. Romanos 8, 12 y 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso, hermanos, hay que invocar el nombre del Señor, ser maduros. La carne tiene que ser crucificada. Pablo decía: yo estoy crucificado al mundo y al placer. En Gálatas 5:24. Ahora tenemos otro enemigo. Hay mucho que hablar de ese enemigo de la carne. Ya hablamos del primer enemigo, que fue el mundo. El segundo enemigo, la carne.
el tercer enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 y verso 9. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Ese enemigo sí es terrible, hermanos, porque el mundo y la carne nos atormentan, aprisionan a las almas, torturan el alma, pero el enemigo, eso sí es peligrosísimo, caer en las garras del diablo. Que el Señor lo reprenda. ¿Qué dije? Primera de Pedro. ¿Qué dije? Primera de Pedro, ahorita voy. Parece que es capítulo 5. Bendito sea Dios. Ese enemigo, hermanos, es terrible. Hay varios enemigos que tenemos. Primero, el mundo. Segundo, la carne. Tercero, el diablo. Cuarto, lucha contra hombres malvados. Quinto, lucha contra falsos maestros. Entonces, hay muchos enemigos, pero estamos hablando del tercer enemigo, que es Satanás. Primera de Pedro 5, 8, 9, que el Señor lo reprenda. Primera de Pedro 5, 8, 9. Dice, sed sobrios, templados, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ay, hermano, ore por mí porque me siento tentado, tentada por la carne, por el mundo, por el diablo. Los mismos padecimientos vamos a padecer todos los cristianos. O sea que ahí es un trabajo individual. Nosotros tenemos que pedir al Señor que nos dé la fortaleza, porque la única forma de vencer al diablo es resistiéndolo en la fe, al cual resistir firmes en la fe, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Satanás, que el Señor lo reprenda, quita la fe del corazón de muchos, quita la buena semilla de la palabra que Dios ha sembrado en el corazón del hombre, para imponer cosas vanas, mundanas, placeres, amor al dinero, a los afanes, a los deleites, fama. Marcos 4:15 dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla. Los demonios se quitan la palabra del corazón y de la mente cuando la gente solo piensa en lo terrenal y en afanes mundanos. El diablo, que el Señor lo reprenda, él hace que muchos humanos, no todos, muchos se aparten de Dios voluntariamente o por medio de hechicerías. Job 2, 4, 5. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nunca nos apartemos del Señor, ni voluntariamente, ni por hechicerías, ni por nada, hermanos. Como dice el salmista, ¿quién me apartará del amor de Dios? Ni tribulación, Pablo dice, ni hambre, ni persecución, ni lo alto, ni lo bajo, ni principado, ni potestad. Ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios. Job 2, 4, 5. Respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne,
y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Y Satanás salió de la presencia de Dios e hirió a Job con sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ay, Santo. hay pruebas, hay luchas que Satanás lucha para que el hombre caiga, para que se desanime espiritualmente, pero que el Señor lo reprenda. Por eso hay que estar orando, hermanos. Satanás, él es el instigador al mal. Él procura que el cristiano haga lo malo para después acusarlo delante de Dios. Juan 13. Juan capítulo 13, verso 2 y 27. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Instiga al mal, hermanos. Mire, Judas andaba con el maestro, miraba los milagros gloriosos que Cristo hacía, pero luego dijo: ¿y qué si lo vendo? Voy a quedar bien con los sacerdotes. Y los sacerdotes dijeron: te vamos a dar 30 piezas de plata, 30 monedas de plata, entréganos al maestro. Buen negocio, dijo Judas, pero fue para su perdición, porque su conciencia se murió y el Satanás entró en su corazón, y usted sabe la historia que fue y se ahorcó. Por eso, hermanos, el diablo, que el Señor lo reprenda, busca la adoración humana. Lucas 4 del 6 al 8. Que el Señor lo reprenda. Nosotros adoramos al Todopoderoso, al único Dios verdadero. No adoramos a nada más, ni a ídolos, ni a ningún diablo. Adoramos al Padre en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesucristo, por la guianza del Espíritu Santo. Aleluya. Lucas 4 del 6 al 8. Amén. Fue cuando el diablo tentó al Señor Jesucristo. Y le dijo el diablo a Jesucristo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo le mostró al Señor Jesucristo todo el mundo, y le mostró en visión los vicios, las cantinas, los deportes, las drogas, todo. Y le dijo: todo esto te lo voy a dar, pero con una condición. Quería que Dios, el Verbo glorioso humanizado, lo adorara a Él siendo una criatura hecha por Cristo mismo. Que el Señor lo reprenda. Y Cristo le dijo: escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo se fue enojado, bravo, porque Cristo le pegó un guantazo, un knockout, como dice. Que el Señor lo reprenda. El diablo es engañador, Apocalipsis 12:9. El diablo es padre de mentira, Juan 8:44. El diablo es el adversario, 1 de Pedro 5:9. El diablo se disfraza como ángel de luz, 2 de Corintios 11:14. El diablo abusa las escrituras, Mateo 4:6. Usa trampas, 2 de Corintios 2:4. Aflige a los creyentes, Lucas 13:16. Vamos a leer ese Lucas 13:16.
Que el Señor lo reprenda. Lucas 13:16. A esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. Esta pobre mujer, dice la Biblia, que tenía 18 años de estar atada por el diablo. La tenía muy afligida y Cristo le liberó por su amor y su misericordia. Es tramposo, 2 Corintios 2:4. Que el Señor lo reprenda. 2 Corintios 2:4. Ya vamos terminando. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Hermanos, a Pablo le ponía muchas trampas el diablo para que no siguiera en el ministerio. Lo apedreaban, 39 latigazos, y todos sangrados se levantaban a predicar el evangelio, calumniado, en la cárcel, vituperado. Satanás es nuestro adversario, hay que atarlo para que no nos pueda hacer daño. Marcos 3:27. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Directamente el diablo no nos ataca, pero tiene miles y miles y miles de ángeles caídos, demonios, espíritus inmundos y toda fuerza de maldad que nos ataca todos los días. Que el Señor lo reprenda. A Cristo sí lo atacó directamente porque Él era Dios, es Dios, y quería vencerlo, pero no pudo. Cristo lo venció, bendito sea su nombre. Marcos 3:27. Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Hay que atar al diablo y echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. Hay que echarlo fuera en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Juan 12:31. Ya Satanás está juzgado por Cristo. Le espera, primero le espera ser preso en el abismo 1000 años y después ser lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 24. El diablo estaba asignado al infierno con sus ángeles, Mateo 25:41, pero no entró ahí, todavía no ha ido ahí, le espera un lugar peor. Así que, hermanos, hemos visto en esta noche que tenemos lucha contra el mundo, contra la carne, contra el diablo. Voy a dejar pendiente que tenemos lucha contra hombres malvados, 2 Timoteo 3:8. Tenemos lucha contra falsos maestros, Judas 3:4. Tenemos lucha contra falsos cristos. Eso se lo dejo pendiente para el próximo tema. Vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Así que pidámosle al Señor la fortaleza. Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Padre celestial, sabemos que estamos en un mundo lleno de maldad, de pecado, de iniquidad. Un mundo que está puesto bajo el diablo, bajo el maligno. Solo el poder de tu Espíritu Santo, de tu palabra viva, de tu nombre glorioso, podemos ser victoriosos por la fe en este mundo de maldad. Yo te ruego que nos guardes, que libres tu iglesia de todo mal. Rompe toda cadena, Señor.
Enséñanos a vivir en fe y por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Damos gracias, Señor. Fortalece nuestra vida espiritual y enséñanos a vivir en el Espíritu y no satisfacer la carne con sus pasiones y deseos. Que el Señor Jesucristo lo bendiga y que el Señor Jesucristo reprenda al diablo, al mundo, a la carne y a toda obra mala que nos quiere apartar de Dios. Padre, fortalece a tu iglesia. Cubre a tu iglesia, Señor. Afírmanos en tu verdad. Estos enemigos están vivos y todos los días tenemos lucha contra todos ellos. Ayúdanos, Padre. Llénanos de la presencia de tu Espíritu Santo para estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Danos sabiduría de tu Espíritu. Danos la guianza de tu Espíritu. Danos la protección divina de tu Espíritu Santo. Por el poder de Jesucristo, por tu palabra divina, para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén.